Hola, soy Víctor Aramburu y soy profesor de Desarrollo Económico, Economía Regional y bueno, pues me dedico también a la consultoría en políticas públicas. Sí, bueno, lo que vimos es que en el transcurso de la primera semana de la guerra, bueno, yo diría más bien un ataque, ¿no? Artero de Estados Unidos e Israel contra Irán, pues vimos un incremento primero de un 50%, o sea, pasáramos de un precio promedio de $60 por barril de petróleo a 90. Y luego, de hecho, bueno, pues se fue hasta 120, ¿no? El lunes de esta semana. El domingo, más o menos, por ahí por la noche, que yo bueno, estaba viendo las noticias, pues justamente vi que las bolsas asiáticas, ¿no? En Japón, en Corea del Sur, pues cayeron alrededor de un 6%. Y luego, bueno, yo creo que anticipándose a esto, Trump, el precio del barril de petróleo se fue incluso hasta 120, o sea, prácticamente al doble, ¿no? De lo que estaba antes de la guerra. Y al otro día, bueno, pues dio un anuncio que en realidad pues no dijo nada, muchas cosas en concreto, nada más dijo que, bueno, pues que la operación militar estaba casi completada, no sé qué quiera decir eso, digo, a lo mejor desde la parte de Estados Unidos e Israel, pero yo creo que de Irán no. Yo creo que a los iraníes ya les quedó claro que pues no se puede negociar con Estados Unidos porque van dos veces, ¿no? Que los traicionan en plena negociación. Entonces, pues ya yo creo que una tercera ya no la aguantaría, ni menos que pues prácticamente han matado a toda la cúpula, ¿no? Del gobierno iraní. Digo, que de alguna forma un poco prevista, pero pues no lo dejaron de hacer, ¿no? Se mataron a la cúpula. Entonces, pues una cosa es lo que puede decir Trump, ¿no? En ese sentido que sí, o sea, calmó un poco los mercados, sí cayeron las bolsas, ¿no? En el caso de tanto de Estados Unidos como incluso la de México, pero en realidad fue en un punto porcentual, no fue gran cosa, a diferencia de lo que sí sucedió en Asia. Y se volvió a bajar el precio del barril del petróleo. Sin embargo, pues con esta incertidumbre que dijo Trump de que que estaban por casi completar, que pues eso pueden decir, no sé, puede ser desde pasado mañana, puede ser una semana, pero también pueden ser 4, pueden ser 5 y habrá que ver cuál va a ser la reacción de Irán. Pues también hay algunos analistas que dicen que pues, puede volver a dispararse otra vez el precio del petróleo por arriba de los $100, ¿no? Dependiendo pues, de cuánto vaya a ser la duración. Entonces el problema que tenemos ahorita pues es la incertidumbre. También un anuncio o una especulación que se hizo que pudiera ser realidad es que los países del G7, ¿no? Y principalmente Japón, pues que soltaran sus reservas estratégicas que tienen de petróleo, que en realidad, digo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, son alrededor de un poco más de 400 millones de barriles de petróleo, ellos consumen alrededor de 10 millones de barriles de petróleo al día, así es que pues les aguantaría para poquito más de un mes, ¿no? O sea, 40 días. En el caso de Japón, tienen algo así como 200 millones y poquito más de millones de barriles al día, no consumen tanto como Estados Unidos, pero pues igual no, o sea, les daría, no sé, un margen de un mes, ¿no? La otra reserva muy grande de reserva estratégica de petróleo que otro país que la tiene, pues es China, pero pues China evidentemente no la va a soltar, ¿no? Porque, vamos, son de los países más afectados justamente por el cierre del estrecho de Hormuz, pues es China, al igual que Japón. De hecho, los países más afectados en general no es tanto Estados Unidos, de hecho México no, tampoco no lo es en ese sentido, y a lo mejor podemos profundizar más adelante de por qué. Pero a quienes sí le está pegando duro, pues es principalmente los países asiáticos, que dependen mucho del petróleo que viene de esta zona, de Medio Oriente, y Europa, ¿no? Ni se diga. Europa, pues ahí sí están en el peor de los mundos, porque el abasto que venía de Rusia, pues ya se encargaron de dilapidarlo, ¿no? Entonces, y ahora Putin pues tiene la vara alta, ¿no? De decir, bueno, pues en una de esas, antes de que ustedes me dejen de comprar todo el gas, pues a lo mejor soy yo, ¿no? El que se los suspende los envíos. Sí, digo, lo anunció la presidenta, o sea que sí hay unos márgenes, ¿no? Efectivamente, para que no afecte tanto, porque el problema que tiene la gasolina y en general el petróleo es que es un bien inelástico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede subir mucho el precio, de todas maneras la cantidad consumida pues no va a cambiar, ¿no? La cantidad demandada, porque realmente tiene pocos sustitutos, ¿no? O sea, por contraposición a toda la bola de estupidez que decía Ricky Canallín, de que el petróleo ya no iba a valer nada en el futuro, pues es todo lo contrario. Realmente nuestra civilización está basada principalmente en los combustibles fósiles y en particular el petróleo, que además, vamos, es un insumo fundamental para la movilidad, pero no solamente eso, ¿no? O sea, en el caso del gas natural es un insumo también fundamental para los fertilizantes, ¿no? Entonces, eso lo vimos, a lo mejor tuvimos como una probadita en 2022, ¿no? Con la guerra entre Ucrania y Rusia,
que pues también vimos que se dispararon los precios tanto del petróleo y principalmente del gas, pero también vimos que de muchos cereales, ¿no? Que estos son países productores de cereales y también de fertilizantes. En este caso, bueno, pues estamos en una situación análoga, quizá incluso peor, ¿no? En ese sentido, porque pues ahí se produce una quinta parte de los combustibles fósiles, ¿no? Tanto de petróleo como de gas. Y en el caso de México, efectivamente, pues en tiempos de Felipe Calderón, hasta 10% del PIB llegó a entrar por la venta de petróleo. En aquel entonces se producían más o menos hasta 3 millones de barriles de petróleo. Recuerda a Vicente Fox, ¿no? O sea, así como está ahorita Trump, así de drill, baby, drill, pues también era así como bombea, acábate, cantar él, por esa lógica muy panista, ¿no? También de decir, es que si no me acabo yo primero los recursos naturales, pues van a ser los árabes, ¿no? Seguramente, o van a ser los iraníes los que van a comer ese mercado, entonces pues prefiero robármelo yo. Y sí llegó a entrar hasta 10% del PIB en su momento. Actualmente lo que entra por concepto de venta de petróleo, que en realidad casi prácticamente salimos tablas, ¿no? O sea, actualmente se producen 1.8 millones de barriles más o menos al día, que es más o menos el equivalente al consumo, aunque ahí también hay ciertas transacciones, ¿no? Porque pues por años de descuido de las refinerías que se hicieron en tiempos de López Portillo, que hay que reconocer, digo, hay de ratas a ratas. En el caso de López Portillo, pues por lo menos se hicieron refinerías, se hicieron clínicas rurales. Y yo me pregunto, pues todo ese petróleo que entró en tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pues dónde está, ¿no? En qué se gastó, porque realmente no lo vemos en infraestructura. Pero bueno, todas esas refinerías fueron hechas para petróleo ligero. Desgraciadamente ya el petróleo que tenemos actualmente es un crudo pesado, que ahí sí, y fue parte, pues el tiempo le dio la razón al presidente López Obrador de haber adquirido la refinería de Deer Park y Dos Bocas, que están adaptadas para petróleo pesado, ¿no? Y en ese sentido, pues actualmente sí seguimos importando gasolinas, consumimos más o menos poquito más de 600,000 barriles de gasolina al día. Digo, como lo mencionaba, el petróleo no solamente es para hacer gasolina, ¿no? Sino para muchas otras cosas. En general, México consume más o menos la misma cantidad que producimos. Sin embargo, pues seguimos importando porque, digo, transaccionalmente, aunque una parte se produzca en Deer Park, pues entra como si fuera una importación, ¿no? Y en el caso de Dos Bocas, pues también es una refinería que está adaptada pues para el procesamiento de petróleo pesado. Y durante el sexenio del presidente López Obrador se estuvieron recalibrando las refinerías que tenemos actualmente para reconvertirlas, bueno, y además del mantenimiento que no se los dieron durante 40 años, pero reconvertirlas de petróleo, para procesar petróleo pesado, ¿no? Entonces, realmente sí, no es algo que nos vaya a beneficiar, porque realmente ya en términos contables lo que exporta México pues es prácticamente lo mismo que consume. Sin embargo, sí podría llegar a haber una afectación, ¿no? En el sentido por la parte de que se tienen que importar de gasolinas, sobre todo a las finanzas públicas, porque la tercera fuente de ingresos, primero es el impuesto sobre la renta, después viene el IVA para el Estado mexicano y luego viene el IEPS, ¿no? Que es este impuesto especial sobre productos y servicios, que teóricamente, supuestamente, están enfocados hacia bienes que más bien son males, ¿no? Que generan externalidades negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que un daño, ¿no? Entonces, bueno, pues las gasolinas contaminan, ¿no? El caso de las bebidas con alcohol, pues generan daños a la salud pública, lo mismo que las bebidas azucaradas, lo mismo que fumar. Sin embargo, tienen una característica, son bienes inelásticos, al igual que el petróleo, ¿no? O sea, realmente tienen muy pocos sustitutos. A lo mejor puede ser que haya sustitutos inferiores, ¿no? Que es, bueno, ya no me voy a comprar unos cigarros tan caros, sino voy a comprar unos más baratos. A lo mejor ya no voy a comprar cierto tipo de alcohol, sino voy a comprar un panalito, ¿no? Cosas de ese estilo, pero vamos, son adicciones. O sea, la gente que los consume difícilmente los deja de consumir. Y entonces, pues eso es con fines recaudatorios, ¿no? Por el otro lado también, al ser bienes inelásticos, pues es, digamos, los vicios, ¿no? O sea, como el azúcar, como las bebidas alcohólicas o el tabaco, pues sirven para recaudar. Entonces, ahí seguramente, y lo anunció la presidenta, bueno, tenemos un colchón más o menos del precio de la gasolina, entre un 18 y un 23% viene del IEPS. Se podría dejar de recaudar eso, ¿no? Bueno, le llaman subsidio, pero en realidad es dejarlo de recaudar. Pero eso tendría una afectación, evidentemente, pues a la recaudación, que digo, por otro lado, pues también se está haciendo un esfuerzo, ¿no? En términos de hacer más eficiente la recaudación. Hasta Salinas Pliego ya está pagando impuestos, ¿no? Aunque sean abonos chiquitos para pagar poquitos, pero ya está pagando sus adeudos fiscales.
Pues ahorita con la nueva curva biométrica, ¿no? Y cruzando bases de datos entre el IMSS, el SAT, pues se está haciendo un esfuerzo también, pues porque todos conocemos a algún médico, algún abogado, sobre todo profesionistas, ¿no? Que pues que dicen, bueno, si quieres que te cobre, que te dé factura, pues te cobro el IVA, ¿no? Y ahí creo que hay una fuente importante también de recaudación que ahorita se está poniendo el esfuerzo, pues en recaudar en esa parte, ¿no? Sí, yo lo vería difícil porque justamente el argumento de pues, los oligarcas, ¿no? Si se les trata de subir los impuestos, van a decir, no, pues es que ahorita podemos enfrentar una recesión, al revés, lo que necesitamos es invertir, ¿no? Cayó la inversión desde 2025, ¿no? En general, entonces, pues yo creo que ese sería el argumento. Lo que sí creo, y es lo que ha tratado de hacer tanto la administración del presidente López Obrador y sobre todo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es de hacer más eficiente la recaudación y creo que ahí sí hay mucho espacio todavía, ¿no? Principalmente en el caso de los gobiernos locales, ¿no? Que no ejercen necesariamente sus facultades recaudatorias, principalmente en predial y en tenencia, que pues son bueno, son básicamente los únicos dos impuestos que tenemos a la riqueza, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues, se podría hacer un esfuerzo sin ningún problema y más que ahorita, ahí sí creo que es una oportunidad que no se debe desperdiciar, pues que es la mayor cantidad de gobiernos que tiene Morena, ¿no? Y sus aliados, la coalición gobernante de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, pues, ¿por qué no hay una coordinación simplemente entre el gobierno de la Ciudad de México, el del Estado de México y el de Morelos para que toda esta gente que tiene camionetas de lujo deje de estarlas emplacando para evadir pagar la tenencia en Morelos, ¿no? O sea, simplemente yo creo que ese tipo de cositas pues nos podrían redituar en unos 2 puntos del PIB si se hacen bastante bien en términos de recaudación. Ahora, si a mí me preguntas personalmente, por supuesto que estoy de acuerdo en incrementar impuestos, pero sobre todo en la gente de muy altos niveles de ingreso, ¿no? Porque vamos, está topado más o menos por ahí hasta los 300,000. Entonces, alguien que gana 300,000 pesos, que también es un montón de dinero, pero pues paga prácticamente lo mismo que Carlos Slim, ¿no? O sea, y pues, de esos 300,000 pesos, Carlos Slim los ha de hacer al minuto, ¿no? O cada hora. Entonces ahí sí hay, creo que un grado de injusticia, ¿no? Que la tasa marginal, así le llaman, pues tenga un tope, ¿no? Y que sea la misma que paga. Digo, estamos hablando ya del último, ni siquiera del último decil, ¿no? Sí, de los últimos percentiles de ingreso, pero en realidad es ahí donde está la mayor desigualdad. O sea, porque para pasar al 10% más rico, pues estamos hablando de un hogar, ¿no? O sea, con 4 integrantes en promedio, que tiene ingresos por arriba de los 50,000 pesos. Y de ahí, en realidad, hasta Carlos Slim, ¿no? A Germán Larrea o hasta el tío Richie, un saludo, pues prácticamente pagan lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay pues una injusticia. Y sí, yo diría que no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? O sea, porque ya se hizo en otros países y ya vimos la experiencia, en Brasil se hizo y pues no pasó nada, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, pues porque aquí han de gozar de privilegios que en otros países pues no tienen, otros países con niveles de desarrollo igual, ¿no? Más equiparables. Digo, ahí siempre está también el argumento que pues están los paraísos fiscales, ¿no? O sea, que dicen, bueno, pues es que si no me voy a otro país o lo deposito en otro país, que en realidad es muy chistoso porque en general la OCDE, ¿no? Habla de los paraísos fiscales como si se tratara de un problema, una anomalía dentro del capitalismo y dices, no, o sea, es que en realidad sin los paraísos fiscales, como por ejemplo es el caso de Delaware en Estados Unidos, el capitalismo no jala. O sea, sin puertos libres, lo estamos viendo ahorita con Dubái, ¿no? O sea, que durante años se vendió como un puerto libre, ¿no? O sea, como un lugar donde, como si estuviera aislado en la geografía, ¿no? Como si no importara que al lado tienes, pues, a un país que ha sido agredido durante más de 40 años, pero y del otro lado, pues, tenías y Las Vegas, pero en esteroides, donde los ultra ricos, pues, ahí vivían sin pagar impuestos, ¿no? Y yéndose a vivir ahí. Pues eso era una parte, o sea, justamente del circuito en general financiero del mundo, ¿no? O sea, vamos, países como Suiza, como los Países Bajos, como Irlanda, ¿no? Con todo y que ha tenido mucho éxito recientemente, Andorra, Liechtenstein, vamos, Singapur, todos son paraísos fiscales. O sea, donde realmente se paga pocos impuestos. Delaware, ¿no? Incluso ahí donde está Latinos dado de alta, pues también es un paraíso fiscal dentro del propio Estados Unidos. Entonces, y donde hay muchísimo secreto también, tanto fiscal como bancario. Entonces, vamos, sin este tipo de supuestas excepciones o anomalías, en realidad el capitalismo moderno no jala, ¿no? Algo hay de cierto.
O sea, sí, China, vamos, tiene el monopolio prácticamente, ¿no? De la cadena en general de la generación de baterías, de turbinas para la generación de energía eólica, de celdas fotovoltaicas. Pues básicamente de estos tres artículos ellos producen pues, más del 80% de la producción mundial. Y sí, efectivamente, China le ha apostado muchísimo. Pero digo que es medio parcialmente cierto porque, por ejemplo, Estados Unidos es autosustentable en términos de la producción petrolera, ¿no? Esos 10 millones de barriles que producen al día, ellos mismos los producen. Entonces, en ese sentido, pues digamos, son más sostenibles, con todo y que no haya sido precisamente la mejor apuesta, ¿no? La del baby drill, ¿no? Que dice el presidente Trump, ¿no? O el clean, beautiful coal, ¿no? Como le dice al carbón, ¿no? Así, limpio y bonito, resulta. Pero en el caso de China, pues sí le han apostado, ¿no? A estas energías. Lo había tratado de hacer Biden anteriormente, ¿no? O sea, como una suerte de política industrial para ponerse a la par y poder competir con China. Sin embargo, bueno, pues ahí también hubo cualquier cantidad no lo dicen en Estados Unidos, pero un robadero. O sea, honestamente fue lo que hicieron muchos gobiernos de los estados de Estados Unidos y no se lo gastaron en lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, con la cantidad de dinero que le metió Biden, pues uno esperaría que ya hubiera estaciones de recarga en diversos lugares de Estados Unidos, ¿no? Para los coches eléctricos y pues cosa que no sucedió y que tuvieran un mayor porcentaje de generación de su propia energía, que sí a Estados Unidos también no les va tan mal en ese sentido, pero vamos, no son China, ¿no? En términos de la producción y de la generación de electricidad que viene de fuentes renovables o al menos de fuentes más limpias, ¿no? No necesariamente proveniente de combustibles fósiles. Sin embargo, bueno, pues sí han hecho un esfuerzo en el caso de China y lo podemos ver en el caso de Cuba, ¿no? Ahorita con el bloqueo que tienen, que bueno, pues parece ser que ya se va a levantar un poco porque afortunadamente todavía, esa palabra que le encanta mucho a la oposición en México, ¿no? De los contrapesos, pero medio que funcionan allá en Estados Unidos. La Suprema Corte, a pesar de tener una mayoría conservadora, pues ya declaró los aranceles ilegales, ¿no? Entonces, básicamente, pues en ese sentido, México, por ejemplo, o Venezuela, pues pueden volver a exportar petróleo a Cuba y no enfrentar estas amenazas de aranceles que había dicho el presidente Trump. Posiblemente México no lo vaya a hacer todavía porque estamos en proceso de renegociación del TEMEC, pero a lo mejor otros países como por ejemplo pues, Rusia, ¿no? Sí podría restablecer el abasto de petróleo a Cuba. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, bueno, pues es que rápidamente, mediante la instalación de paneles solares en Cuba, pues han pasado de una generación del 10% de electricidad al 30%, ¿no? En este periodo que pues en realidad ha sido muy corto, que China ha invertido fuertemente, ¿no? En Cuba y pues ayudándolos, ¿no? Ante este bloqueo. Yo ahí diría que es una oportunidad para México, de apalancar en la negociación del TEMEC. ¿Por qué? Porque, bueno, también estamos viendo que en general, pues resulta que las armas de Estados Unidos no son tan efectivas como ni costo efectivas, ni se diga, ¿no? Como en realidad, pues las han estado vendiendo. Ahí me da risa porque, pues en el caso de los europeos, pues ya los comprometió a gastarse el 5% del PIB, ¿no? De cada una de sus economías en comprar armas, pues que en realidad pues resulta que un dron de $200,000, pues tira, bueno, para poder tirar un dron de $200,000, ¿no? Que cuesta la fabricación en Irán, pues se tienen que echar hasta $4 millones, ¿no? O sea, por un misil Patriot. Y pues bueno, están acabándose, ¿no? Ese arsenal y más la destrucción de varias pues bases, ¿no? Y en general infraestructura militar de Estados Unidos en el Medio Oriente. Toda esa reconstrucción pues va a requerir finalmente de insumos que vienen de México, ¿no? Y de producción de México. Entonces, en ese sentido, pues creo que la renegociación de este tratado de libre comercio, pues en México podría apalancar y utilizar, bueno, pues sabes que al final sí me necesitas, ¿no? En ese sentido. Y lo mismo en el caso de los canadienses, ¿no? O sea, también en términos de la provisión de energía, ¿no? Que viene del gas natural y del petróleo canadiense, pues los canadienses también podrían decir, ¿sabes qué? Pues al final ya se cerró el estrecho de Hormuz, pues aquí yo soy una fuente segura y confiable, ¿no? De abasto de energéticos en general, tanto para ti como para tus aliados. Entonces,
Creo que ahí México y Canadá podían, y que yo creo que es el caso, que ya se está haciendo, ¿no? Pues hacer una suerte de pincita, ¿no? Hacia Estados Unidos. Y si estaban en una posición más fuerte, bueno, no sería la palabra decir afortunadamente, pero debido a las propias soberbia y estupideces que han estado cometiendo recientemente, pues más que nunca van a necesitar tanto de México como de Canadá, ¿no? En ese sentido, si es que quieren mantener pues algo de esa hegemonía cada vez más menguante. Y yo creo que ahí a Trump también le está saliendo un poco el tiro por la culata en varios sentidos, porque se hablaba mucho del petrodólar, ¿no? Que cuando Estados Unidos abandona el patrón oro, ¿no? O sea, que cada dólar estaba sustentada en oro en los años 70, pues en realidad más bien de lo que está sustentado actualmente, pues es la producción de petróleo, particularmente de los países árabes. ¿Por qué? Porque en general, pues para poderle comprar este petróleo a los países árabes, pues esas transacciones se llevan a cabo en dólares. ¿Y a quién le beneficia eso? Pues finalmente como moneda de reserva, pues es Estados Unidos. Pero ahorita yo creo que ya varios países árabes pues se las van a estar cuestionando, que en realidad esas bases, que además ya muchas de ellas ya fueron destruidas, ¿no? O fueron menguadas, pues no eran para defenderlos a ellos, ¿no? Y que más bien, más que darle seguridad, más bien es una fuente de riesgo. Entonces, habrá que ver una vez que termine esta guerra, pues si los países árabes van a querer mantener esas bases ahí, que en realidad, pues está más que probado que son para defender a Israel y que en realidad pues son muy poco costo efectivas, ¿no? Y que ellos están pagando, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Dubái, yo creo que no se va a recuperar, ¿no? A lo que era anteriormente. Y pues van a tener que ver, porque además sus principales clientes ya no es Estados Unidos, ¿no? Son los países asiáticos y es Europa. Y pues a lo mejor una de esas esto va a acelerar, ¿no? El abandono todavía mayor del dólar como moneda de transacción internacional y moneda de reserva en el mediano largo plazo, ¿no? Y entonces que se establezcan eh, acuerdos bilaterales, ¿no? Entre los países árabes y sus compradores, ¿no? Con en este caso China, Japón, y que las transacciones se hagan en las propias monedas locales. Y pues eso traería para Estados Unidos, pues, que en última instancia, pues, retraerse, ¿no? Y pues confiar finalmente, pues digo, ni modo, pues aquí nos tocó vivir, pues en los socios que tienen seguros, ¿no? Que finalmente, pues en este caso son tanto Canadá como México y una de esas, pues a lo mejor Venezuela, ¿no? Que ya se está integrando también a esa esfera. Hola, soy Víctor Aramburu y soy profesor de Desarrollo Económico y Economía Regional y consultor en políticas públicas y los invito a ver la 4TV. Vamos a hablar acerca, bueno, pues de perspectivas que han resultado debido a la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.